Ganar un campeonato no significa necesariamente convertirse en una superestrella. De hecho, tanto en el mundo de las artes marciales mixtas, como en el boxeo, el kickboxing o como en el caso del Muay Thai, que es la temática que tocaremos hoy en este video, hubo y hay campeones de categorías que fueron mucho más rimbombantes que otros. Fíjate tú un ejemplo de la actualidad, febrero del año 2022. Campeones de UFC. Cito, peso welter lo tenemos a Kamaru Usman, con 5 defensas del título. Este número de defensa le da obviamente una popularidad importante, pero deberíamos de analizar si es únicamente el número de defensas lo que le da la popularidad. En el peso mediano lo tenemos a Israel Adesanya, con 3 defensas del título. Estamos hablando que tiene 2 defensas menos que el anterior Kamaru, pero creo que cualquiera estaría de acuerdo en que tiene mucho más popularidad. Se acerca mucho más a la categoría de estrella o de superestrella que Usman. Peso semipesado lo tenemos a Glover Teixeira, quien ganó el campeonato recientemente en octubre del 2021 y que aún no tiene ninguna defensa del título. Quizás los más adictos a la UFC conocerán al brasileño Glover, pero aquellos que no son demasiado fanboys seguramente es la primera vez que escuchan este nombre y me pregunto si a través de las defensas del título, si es que lo defiende en algún momento, este personaje logrará ubicarse en el pedestal de una estrella. Ahora mira tú, en los pesos pesados tenemos como campeón al nigeriano Francis Ngannou. Creo que todos han escuchado este nombre y han visto este rostro. Francis Ngannou es el actual campeón de los pesos pesados de UFC y tiene increíblemente apenas una defensa del título. Fíjate tú la popularidad de este individuo que con apenas una defensa del título llega a ser quizás mucho más reconocido por el público no fan que el mismo Kamaru Usman, que ya posee 5 defensas de su título. Esto sucede porque para llegar a ser una superestrella reconocida del mundo del espectáculo, necesitas ser mucho más que un buen peleador. En MMA tenemos a la franquicia UFC, pero si fuéramos a hablar de Muay Thai, que es lo que vamos a hacer ahora, tendríamos que hablar de la franquicia One Championship. De entre la cosecha actual de superestrellas del Muay Thai, varias son conocidas por la emoción que generan dentro del ring a la hora de pelear. Pero quizás ninguno de ellos puede igualar la adrenalina, la emoción y la energía generada por Rodjan Jitmuangnon cada vez que este hombre se coloca los guantes. Llegar a ser una superestrella del Muay Thai no es nada fácil. Una de las formas más seguras y probadas de lograr ese estado es el de ser un luchador emocionante, con adrenalina. Esto significa un nivel de agresión avasallante, que rara vez se ven los luchadores ordinarios, por decirlo de alguna manera. La capacidad de poner de pie al público, tanto en vivo como a través de la pantalla, provocada por la acción continua que produce al pelear hombres como Rodjan Jitmuangnon, ciertamente encarna todas estas cualidades a la hora de colocarse los guantes y presentarse ante cualquier rival de Muay Thai o de kickboxing. Y es por eso que es el luchador de Muay Thai preeminente cuando se trata de emoción en estos tiempos. Combinas el estilo de Muay Thai amigable que le gusta a los fanáticos con su personaje carismático y tienes una superestrella increíble. El hombre de hierro de Muay Thai, o como se le conoce en inglés, el Iron Man del Muay Thai, podría estar en la cima de su carrera en este preciso instante o muy cerca de ella. Pero algo que debemos de saber y tener en cuenta es que el camino hacia la cima no fue nada fácil para él. De hecho, estuvo lleno de más de un obstáculo en el largo camino que tuvo que recorrer, que fue el testimonio que forjó la agresión y el carisma de este luchador que ahora conoceremos un poco más en profundidad. Para Iron Man, el viaje comenzó cuando comenzó a entrenar Muay Thai con apenas 7 años. Esto fue en su ciudad natal, en Pattalung. Luego, tuvo su primer pelea de Muay Thai aproximadamente un año después, cuando cumpliría los 8. Es un poco irónico, ya que Rodjan era en realidad introvertido, tímido cuando era niño.
también trataba de evitar siempre los conflictos tanto como le fuera posible. Este fue un completo contraste con lo que sería más tarde su comportamiento y actitud dentro del ring como luchador. La norma para casi todos los luchadores tailandeses es comenzar muy jóvenes, tanto en el entrenamiento como en las peleas. La mayoría de ellos provienen de entornos pobres y necesitan comenzar a ganar dinero para mantener sus familias lo antes posible. Finalmente, se mudó a Bangkok cuando tenía 14 años para perfeccionar sus habilidades de lucha y buscar mejores oportunidades con mejores ingresos. El pequeño gimnasio en su ciudad natal ya no sería suficiente para su necesidad de un mejor entrenamiento. Se incorporó al gimnasio Hit Mak Nong de la capital, reconocido como uno de los mejores gimnasios del lugar. La joven promesa soñaba ser como Billy Blanks en la película El Rey de los Kickboxers, película que solía ser su favorita y fuente de inspiración durante su juventud. Si aún tú no miraste esta película, El Rey de los Kickboxers, te la voy a dejar al final de este video, una ventana directa para que la mires y te inspires tú también. Rodtang pudo cumplir un sueño de toda su vida el 2 de enero del año 2016 cuando ganó su primer título mundial. Esto fue por el título Max Muay Thai de las 125 libras. Solo un mes después, el 2 de febrero del 2016, defendió con éxito el título. Sin embargo, fue en el año siguiente cuando ganó su primer título verdaderamente prestigioso en Muay Thai. Fue entonces cuando capturó el campeonato vacante del Omnoi Stadium de las 130 libras. Ha logrado defender ese título 2 veces, una en el 17 y otra en el 2018. Aparentemente, tiene hazañas aún mayores en su haber. En el 2018, la carrera de Rodtang tuvo un gran desarrollo. Fue entonces cuando firmó con One Championship para competir en sus eventos de Super Serie y sus torneos de Muay Thai en particular. Ha ganado lo que podría decirse que es la joya de la corona de sus logros hasta ahora, cuando logró ganar el título mundial One Muay Thai el 2 de agosto del año 2019. Destronó al luchador y campeón británico reinante Jonathan Haggerty en el campeonato One Amanecer de los Héroes celebrado en Manila. Además de esto, defendió su título en 3 oportunidades en contra del mismo Jonathan, dejando en claro que su campeonato no fue una mera casualidad del destino. En su lanzamiento más reciente en la franquicia, incursionó nuevamente en el kickboxing. Obtuvo una victoria relativamente fácil y divertida sobre Tagir Khalilov en One Championship Fist of Fury, celebrado en Singapur. Ha declarado en el pasado y nuevamente recientemente que también quiere probar suerte en MMA en algún momento. Su posición en One Championship y ser un favorito de los fanáticos seguramente le facilitará esta transición. Queda por ver si sería una transición importante para las MMA o si solo quiere probar suerte en otro deporte. Pero bueno, sea cual sea el futuro de este peleador, algo que podemos estar completa y totalmente seguros es que el hombre de hierro del Muay Thai, a donde vaya, nos asegurará adrenalina, agresividad y muy pero muy buenas peleas.